Gracias a muchos estudios científicos, tenemos una lista de las características de nuestra especie desarrolladas evolutivamente: bipedación y el caminar erecto, pulgar oponible, la configuración anatómica para el habla, lateralización y especialización del cerebro. Dentro de todo esto, algunos, sin ningún reparo, dicen cosas como: la creatividad es la característica especial y más importante que nos hace humanos. Es el motor de la humanidad y el progreso. No seríamos lo que somos sin ella. Se ha hecho ciertamente una mitificación de la creatividad. Se le atribuyen características de forma injustificada, pero se repiten como si fueran verdad consabida. Te darás cuenta que aquí vamos a tratar la creatividad de forma crítica. También se dicen cosas como: todos somos creativos. Está bien decirlo y también creerlo, sin embargo, ¿qué sentido y valor tiene tal frase? Para indagarlo, vamos a la pregunta básica: ¿qué es la creatividad? En cualquier lugar vas a encontrar su definición más simple: producir algo nuevo. Como palabra, en realidad es muy reciente. En inglés se incluyó en el diccionario Oxford en 1875 y creatividad se introdujo en el diccionario de la RAE apenas en 1984. Es decir, nosotros hispanohablantes tenemos apenas 34 años diciendo ese término, un neologismo inglés muy reciente. La estructura de creatividad nos deja ver que es una palabra compuesta: creativo-idad, lo que significa la cualidad del creativo. La persona creativa tiene como característica la creatividad, así como el malo tiene la maldad o el fraterno la fraternidad. Esto quiere decir que la creatividad no existe como algo sustancial y localizable, sino que sería algo que solo el creativo tiene. Ahora, creativo se compone de crear-tivo, el que crea. Así vemos que la raíz de creativo y por lo tanto de creatividad es el crear, inmediatamente comprendida por casi todos como producir algo de la nada. Con esto tenemos la convivencia de dos significados: producir algo nuevo de creatividad y el significado raíz de crear, producir de la nada. Con dos significados distintos, tenemos que la creatividad es una palabra ambigua. Si bien hemos partido de que todos somos creativos por la simple razón de que podríamos producir algo nuevo, esto se dispara al grado de que cualquier cuerpo que produce algo nuevo ya tiene creatividad. Dos o más átomos formando un nuevo compuesto, creativo. Una macromolécula con moléculas más simples, creativas. O dos animales procreando un hijo, creativos. Todos son productos de la creatividad. Justamente así funciona la ambigüedad. Se puede utilizar para decir cualquier cosa, incluso que todo es creativo. No obstante, si revisas textos, en ningún lado se justifica que la materia o los seres vivos sean creativos, y mucho menos estudian pensando en ello. Simplemente se dice y se repite que la creatividad es solo de la humanidad. ¿Y qué es lo que subyace de fondo a todo esto? La cualidad máxima de Dios es la creación. Dios creó al mundo, Dios creó el universo, Dios creó a todo lo que contiene el universo. Y en ese sentido, ¿cuál sería la cualidad máxima del arte? La creación. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas tan grandes, tan profundas y tan poderosas se definen con exactamente lo mismo: la creación. Vamos a ver, vamos a partir de la siguiente base. Ser creativo no es una cosa que tienen unos y que tienen todos. Ser creativo es condición del ser humano. Es decir, ser creativo es necesario para ser humano. No existen personas que no sean creativas. Porque ser creativo es necesario para vivir, para inventarse a uno mismo, para estar, para levantarse todos los días. Vamos a ver, eso es lo primero. Condición universal. Y como tal tiene que ver con la esencia del ser humano. Demonios, todos tenemos, por el hecho de ser humanos, una componente en algún sitio prácticamente divina. Y esa condición divina nos lleva con la vocación máxima de cualquier divinidad, y me da igual en lo que ustedes crean, pero la vocación de la divinidad es la creación, entera, absoluta, con mayúsculas. Si tenemos parte de eso, ¿cómo no vamos a ser creativos? Forma parte de nuestra condición. Por lo tanto, la creatividad es un hecho tan absolutamente elevado que no se puede explicar. Ustedes pensarán, este que viene aquí ahora a contarnos unas cosas. No se puede explicar.
La teología y el concepto de Dios han dejado de regir las sociedades occidentales desde hace mucho. Hoy ocupamos de las ciencias y las disciplinas del saber para explicarnos el mundo, y sin embargo, la creatividad está inmediatamente vinculada al concepto de Dios. Esto no solo porque unos cuantos apelen a este concepto o al de divinidad y los mencionen literalmente, pues, aunque te encuentres opiniones que no mencionen a Dios para nada al hablar de creatividad, es la palabra misma la que está inmediatamente vinculada a él. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa creación, y en la primera línea de la primera página dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no solo es el creador, es el único que crea. Es Dios, por tanto, lo que da sentido a la palabra crear. Es Él quien creó el universo de la nada. Cuando el catolicismo reinaba Occidente, a nadie se le decía creador o creativo. Hubiera sido una herejía que alguien siquiera imaginara que un simple mortal crea, pues lo hubiera puesto al nivel de Dios, y eso es herejía. Creo que no necesitamos recordar cómo se le trataba a los herejes en esos tiempos, ¿verdad? Es por eso que el término creatividad llega al lenguaje solo muy recientemente, hasta que las sociedades empiezan a secularizar. La creatividad no se puede desligar de su significado raíz en crear, producir de la nada, ni de su raíz mítica en Dios. Y cuando hoy tenemos la certeza de que la materia-energía no se crea ni se destruye, aparece que producir de la nada no es una posibilidad lógica, es más bien un concepto mítico. Un mito es un discurso, pero el de la mayor jerarquía, y funciona como explicación última, pero que no es posible explicarla a ella misma. Tan absolutamente elevado que no se puede explicar. Mitos son los dioses antiguos de las diferentes civilizaciones, los cuales son eternos, increados, pero creadores del mundo. Si bien estos mitos ya no tienen vigencia, eso no quiere decir que hoy mismo no haya mitos. Los más recientes estarían colocados en la cuántica y en la astrofísica, los que son las últimas fronteras de nuestra existencia y las últimas explicaciones de nuestro mundo. Teoría de cuerdas, antimateria y energía oscura, multiverso o universos alternos, el Big Crunch, etc. Esas teorías son formadas científicamente, sí, pero lo que los hace mitos es su comportamiento discursivo. 1. Son la última explicación de la existencia, y 2. No pueden ser explicadas más allá de sí mismas porque en realidad no se conoce nada más. Tan absolutamente elevado que no se puede explicar. Precisamente porque el mito es un discurso, en cada persona se concreta en forma de creencia. No es conocimiento, ni imaginación, ni fantasía. Es creencia. Y entonces, ¿es la creatividad una creencia? Partimos de que la creatividad se dice omnipresente. Está en toda la historia de la humanidad y está en cada persona que hoy vive. Esta opinión puede hallarse no solo en blogs, libros y videos de YouTube, sino hasta en artículos y libros académicos. Si la creatividad está presente en toda la historia y en toda la humanidad, bien sería accesible determinarla y describirla, ¿no? Resulta que la creatividad no es localizable fisiológicamente. No hay un lugar del cuerpo o alguna capacidad que responda específicamente a ella, porque ni siquiera se tiene una teorización o conceptualización precisa. La creatividad no tiene definición científica técnica precisa, y eso la hace difusa teóricamente, pues como lo dijimos antes, creatividad solo se define por haber algo nuevo, siendo un término ambiguo y localizable fisiológicamente y difuso teóricamente, resulta al final que es irrelevante científicamente. Así,
La creatividad inicia como un mito en la creación divina y se mantiene como tal, pero ahora aterrizado a los individuos humanos a causa de usar la palabra crear como raíz. Lo paradójico de esto es que se sostenga que algunos individuos son naturalmente más creativos que otros, sin demostración conceptual, teórica, fisiológica o científica que lo avale. La creatividad es una mera creencia, una cualidad metafísica que no se sabe cómo es, ni dónde está, ni por qué está, pero que está ahí desde siempre, solo que de forma discriminante. A la creatividad, en realidad, ni se le conoce, ni se enseña, ni se demuestra, ni se investiga, ni se desarrolla, ni nada. Solamente se le puede creer. Ahora, sí tenemos una evidencia para creer en la creatividad, y esos son los productos humanos. Estar frente a algo pretendidamente nuevo, un invento, un conocimiento, un movimiento del cuerpo, cualquier cosa, basta con juzgarlo de creativo y que un número mayor de personas lo repitan. Sí es cierto, es creativo. Gutenberg seguro se considerará hoy creativo, pues inventó la imprenta para su tiempo y lugar de vida. Sin embargo, invento nuevo no lo es tanto cuando ya en China y Japón se había inventado desde siglos atrás. La creatividad es una creencia mental, pero cuando se expresa es en realidad un mero juicio. Esto es creativo, y a partir de ahí, eso será creativo si así se repite. Y resulta pues que es un juicio irrelevante, pues toda persona que históricamente ha inventado, descubierto o producido algo nuevo, no se centra en pensar en la creatividad, no investiga sobre ella para ver si puede hacer algo, no. Toda persona que hoy se considera creativa se ha centrado en su quehacer sin importar lo que se piense de su producción. La creatividad es un asunto de terceros, principalmente de aquellas personas que ni producen, ni investigan, ni descubren, que no inventan. Entonces, cuando el juicio sobre de que algo o alguien es creativo se repite, se vuelve un juicio social, una ideología. Esta ideología tiene razón de ser y promoción material porque vivimos en una economía de mercado, en un mundo de compra-venta de mercancías, las cuales deben de ser cada día novedosas o precisamente creativas para ser vendibles. Ahora con nuevo envase, o nuevo sabor, o nueva presentación, o más natural, o más retro, o más moderno, o más colorido, o más lo que quieras. Y solo por tener algo nuevo es creativo. Al final, la creatividad no es más que una etiqueta mercadotécnica, una mera estrategia de mercado sin bases sólidas, ni semánticas, ni conceptuales, ni teóricas, ni fisiológicas, ni científicas, pero sí con forma mítica y metafísica. Hasta hoy solo se ha hablado de la creatividad de una forma mítica metafísica. Pero entonces, ¿sí existe la creatividad o no? Primero, a Einstein nunca nadie le hizo una prueba de inteligencia. Claro. Entonces ese mito, cuando se dice Einstein tenía un cociente de 155, ¿cómo lo sabe usted? Lo que estamos midiendo en Einstein no es tanto su inteligencia personal, que evidentemente tenía que ser muy alta, pero no estoy seguro de que podamos cuantificarla exactamente, sino su producción intelectual. Y eso es lo que juzga la historia de la ciencia, y ahí evidentemente es incuestionable que Einstein es una de las grandes mentes de la humanidad. Son dos dimensiones distintas y, por ejemplo, en Einstein, más que su inteligencia, lo que estamos midiendo es su creatividad. Quizás ahí se podría hacer una escala de creatividad. Por ejemplo, el físico ruso Landau, que fue premio Nobel de Física, él desarrolló una escala logarítmica de quiénes habían sido los físicos más productivos. Entonces, arriba del todo, es decir, en la cúspide puso a Newton y seguido a Einstein, ¿no? Y luego ya, pues Bohr, otros que serían, digamos, como de un nivel inferior. Bueno, eso sí se puede cuantificar. Podemos ver la productividad de ese científico, de esa persona, sobre todo midiendo el impacto que tuvieron sus trabajos, ¿no? O sea, la influencia que han tenido para cambiar, por ejemplo, un paradigma de la física. Y ahí es incuestionable que tanto Newton como Einstein serían dos de los más importantes. Pero ya la capacidad intelectual, entendida como la potencia, eso es muy difícil de determinar. Soy bastante escéptico. En rigor, no hay creación, nunca, en nadie, porque crear solo significa producir de la nada y tiene sus bases en el mito de un Dios creador del universo. Creatividad solo es una metáfora y que significa producir algo nuevo, sí, pero es irrenunciable su referencia teológica, mítica y metafísica, por lo que bien podría decirse mejor así: productividad novedosa o inventiva, ingenio, proactividad. Con eso nos libramos
de tanto embrollo de si se crea o no se crea de la nada. Aunque la creatividad es una creencia sin bases, un neologismo inglés muy reciente, un concepto inmediatamente mítico, un término ambiguo, un irrelevante científico derivado de su localización fisiológica e indefinición técnica, un juicio de terceros sobre la producción de otras personas, un juicio repetido globalmente hasta ser una ideología económica y al final una mera etiqueta mercadotécnica, nadie querrá dejar de hablar de creatividad, ni dejar de creerse creativo, ni dejar de creer en la creatividad de otros. Pero aquí no estamos tratando de borrar creatividad del léxico o decir que no existe. Se trata más bien de quitarle toda metafísica. A ver, no es sello de divinidad, no es el motor de la humanidad ni del progreso, no es algo que tenemos y sin saber la razón unos tienen más que otros, no depende ni de la personalidad ni de una naturaleza humana que nadie explica. La creatividad no viene de la nada ni de la naturaleza, sino que está en cada persona desde sus conocimientos previos, habilidades ya aprendidas, de relaciones sociales afianzadas, de un bienestar físico, de disposición de materiales y herramientas, etc. La raíz de la creatividad humana, pues, es toda su existencia, todo su habitar histórico, su cuerpo, su sensibilidad, poder y educación, así como su lenguaje, racionalidad, política, economía, cultura y ética. Sin embargo, ver las personas en sí mismas es solo la mitad de la creatividad. La otra mitad es el cambio, en general. Cuando cambian condiciones de las que ya habían sido controladas, es entonces que se reta el surgimiento de la creatividad, y los cambios que retan a la creatividad son conceptualizados como problemas. Y no una capacidad humana, ni una herencia divina, ni una demostración de nuestra superioridad como especie. Ser creativo o creador es simplemente hacer las cosas de diferente manera. Y hacer algo diferente no tiene valor automático por sí mismo. Una persona con alta inventiva le tiene sin cuidado si se le considera creativo a él o a sus invenciones. A menos, claro, que él sea también su publicista. Entonces, creatividad es solo el resultado de enfrentar un problema y se manifiesta al producir un cambio en el actuar o en un producto material. La creatividad depende de todos los hábitos que forman una persona, por lo tanto, la creatividad inicia siendo individual. Y si se comparte en un colectivo puede haber creatividad colectiva cuando ese grupo se organiza para la producción de algo nuevo, enfrentando uno o varios problemas en conjunto. La creatividad no es un sello divino, no está en la naturaleza, ni en la genética, ni en la fisiología, ni en la historia, sino solo en el actuar presente, en el mero presente de las personas que enfrentan problemas, sea de forma individual o colectiva. Enfrentar problemas cada vez más grandes es lo que nos hace cada vez más creativos. Hasta aquí te comparto una aproximación a un nuevo concepto de creatividad, donde lo más importante no es su nueva definición o sus características, sino dejar de pensarlo en su forma mítica metafísica, que es la única disponible actualmente. Tan absolutamente elevado que no se puede explicar. Sea en opiniones, en videos, en blogs, en libros o incluso en círculos académicos de alta investigación. Pensar la creatividad es centrarnos en los problemas que tenemos hoy y en las posibilidades que tenemos para enfrentarlos. El valor de la creatividad radica en la magnitud de los problemas que enfrentamos. ¿Y tú? ¿Te atreves a ser creativo?